Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. Hay objetos que cambian la historia. Hay otros que desafían a la ciencia. Pero existe uno que, desde hace siglos, divide al mundo entero. Un simple trozo de lino, de aproximadamente 4 metros de largo, con la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado para millones de personas. Es la tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su muerte. Para otros, se trata de una extraordinaria obra medieval, y para la ciencia, es uno de los objetos más estudiados y discutidos de todos los tiempos. Hoy viajaremos hasta la ciudad de Turín, donde se conserva la llamada Sábana Santa, una reliquia que continúa generando preguntas más de 600 años después de su primera aparición documentada. La historia conocida de la Sábana Santa comienza en el siglo XIV. Hacia 1355, un caballero francés llamado Geoffroy de Charny exhibió públicamente un lienzo en la localidad de Lirey, Francia. La tela mostraba algo extraordinario: la figura frontal y dorsal de un hombre, delgado, con barba, cabello largo y señales compatibles con una crucifixión. Las marcas parecían corresponder a heridas en muñecas, pies, espalda, costado y cabeza, muy similares a las descritas en los evangelios sobre la crucifixión de Jesús. Desde aquel momento, comenzó una pregunta que aún hoy sigue abierta: ¿era auténtica o era una creación humana? Con el paso de los siglos, la tela pasó por distintas manos. Sobrevivió a guerras, incendios, traslados, y finalmente llegó a la ciudad de Turín, en Italia. Desde entonces permanece bajo estrictas medidas de conservación. Solo es exhibida al público en ocasiones excepcionales, y cada vez que eso ocurre, miles de peregrinos viajan desde todos los rincones del mundo para verla. Pero el verdadero giro de esta historia ocurrió en 1898. Durante una exposición pública, el abogado y fotógrafo italiano Secondo Pia recibió autorización para fotografiar la reliquia. Cuando reveló las placas fotográficas, quedó completamente desconcertado. El negativo fotográfico mostraba un rostro con un nivel de detalle sorprendente. Era como si la imagen del lienzo funcionara ya como un negativo, y la fotografía revelara una imagen mucho más natural y definida. El descubrimiento causó un enorme impacto. Muchos lo interpretaron como un indicio de que la imagen no había sido pintada de forma convencional. Otros pidieron cautela y reclamaron más investigaciones. El debate acababa de comenzar. Con el paso de las décadas, la Sábana Santa dejó de ser solo un símbolo religioso. Se convirtió también en un objeto de estudio. Historiadores, químicos, médicos, físicos, especialistas en tejidos antiguos, todos querían responder la misma pregunta: ¿cómo se formó esa imagen? Lo sorprendente es que, hasta hoy, no existe una explicación aceptada por todos. Lo importante es distinguir entre lo que sabemos y lo que no. Sabemos que la tela existe. Sabemos que ha sido examinada por numerosos especialistas. Sabemos que contiene la imagen de un hombre con heridas compatibles con una crucifixión. Pero identificar con certeza a esa persona es algo que ninguna investigación ha podido demostrar de manera definitiva. En la segunda parte, la ciencia entrará en escena. Conoceremos las investigaciones más famosas realizadas sobre la Sábana Santa, el trabajo del equipo STURP, la datación por carbono 14 de 1988 y por qué ese resultado sigue siendo objeto de debate entre investigadores. A finales del siglo XX, la ciencia decidió enfrentarse a uno de los mayores misterios de la historia. Ya no bastaban las creencias, ni las tradiciones. Era el momento de analizar la tela con tecnología moderna y descubrir si realmente podía revelar su secreto. En 1978, un grupo de más de 30 científicos estadounidenses obtuvo permiso para estudiar la Sábana Santa durante varios días.
El equipo fue conocido como Shroud of Turin Research Project, o simplemente STURP. Entre sus integrantes había físicos, químicos, ingenieros, especialistas en imagen y expertos en materiales. Su objetivo era simple: responder una pregunta. ¿Cómo apareció esa imagen sobre el lino? Los investigadores utilizaron cámaras especiales, microscopios, luz ultravioleta, radiografía, espectroscopía y otras técnicas avanzadas para la época. Después de meses de análisis, llegaron a una conclusión que llamó la atención de todo el mundo. No encontraron evidencia concluyente de que la imagen hubiera sido creada con pintura, tintas o pigmentos aplicados de forma convencional. Pero eso no significaba que hubieran demostrado un origen milagroso. Simplemente, no habían podido explicar con certeza el mecanismo que produjo la imagen. Mientras tanto, otros especialistas analizaban las marcas rojizas visibles sobre la tela. Algunos estudios sostuvieron que eran compatibles con sangre humana. Otros investigadores cuestionaron esa interpretación o señalaron que no era posible llegar a una conclusión definitiva con las muestras disponibles. Como ocurre con muchos aspectos de la Sábana Santa, el debate continuó. Pero 10 años después, llegó la prueba que parecía definitiva. En 1988, pequeños fragmentos del lienzo fueron enviados a 3 laboratorios independientes para realizar una datación mediante carbono 14. Los resultados fueron publicados con enorme repercusión. Según esos análisis, la tela habría sido fabricada entre los años 1260 y 1390. Si esos resultados eran correctos, la Sábana Santa no podía ser el sudario utilizado en el siglo I. Parecía tratarse de un objeto medieval. Muchos consideraron que el misterio había terminado. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos investigadores argumentaron que la muestra utilizada provenía de una zona que pudo haber sido reparada tras el incendio sufrido por la tela en 1532. Otros señalaron la posibilidad de contaminación por materiales incorporados durante siglos de manipulación y conservación. Esas hipótesis han sido debatidas durante años y no existe un consenso científico que las confirme o descarte por completo. Por eso, aunque la datación por carbono 14 sigue siendo un dato muy importante, también continúa siendo objeto de discusión. Mientras el debate seguía creciendo, nuevas tecnologías permitieron obtener imágenes tridimensionales de la superficie del lienzo. Los investigadores descubrieron que la intensidad de la imagen parece contener información relacionada con el relieve del cuerpo. Ese comportamiento es inusual para una pintura convencional, pero tampoco constituye, por sí solo, una prueba de un origen sobrenatural. Simplemente, es otra pieza de un rompecabezas que aún no está completo. Entonces, ¿qué sabemos realmente? Sabemos que la Sábana Santa existe, que ha sobrevivido durante siglos, que fue estudiada por científicos de distintas disciplinas, y que, pese a todos esos análisis, todavía hay preguntas abiertas sobre cómo se formó exactamente la imagen. Al mismo tiempo, la datación por carbono 14 es una evidencia relevante que muchos especialistas consideran sólida. La historia de la Sábana Santa continúa siendo un punto de encuentro entre la investigación científica, la historia y la fe. En la tercera y última parte, conoceremos las investigaciones más recientes, descubriremos por qué la Sábana Santa sigue fascinando a millones de personas y responderemos la gran pregunta: ¿estamos frente a la reliquia más importante del cristianismo o ante uno de los mayores enigmas de la historia? Han pasado siglos, imperios desaparecieron, guerras transformaron Europa, la ciencia avanzó como nunca antes en la historia, y sin embargo, la Sábana Santa de Turín sigue planteando preguntas que nadie ha podido responder de manera definitiva. Durante las últimas décadas, nuevos equipos de investigación continuaron estudiando la reliquia. Algunos especialistas analizaron el tejido con técnicas más modernas. Otros revisaron las fibras del lino. También se investigó la presencia de polen,
partículas microscópicas y restos minerales que podrían aportar información sobre el recorrido histórico de la tela. Sin embargo, muchas de esas investigaciones han dado lugar a interpretaciones diferentes. Algunas respaldan la posibilidad de un origen antiguo. Otras consideran que las evidencias no son suficientes para cuestionar la datación por carbono 14. El debate continúa abierto. Lo que hace única a la Sábana Santa no es solo la imagen, es la enorme cantidad de disciplinas que convergen en su estudio. Historiadores, médicos forenses, químicos, físicos, especialistas en tejidos, fotógrafos y expertos en procesamiento digital de imágenes. Pocas reliquias han sido examinadas desde tantos enfoques distintos, y aún así, no existe una explicación aceptada por todos. Para millones de creyentes, la Sábana Santa representa un símbolo de fe. No porque la ciencia haya demostrado que envolvió el cuerpo de Jesús, sino porque consideran que la fe no depende de una prueba de laboratorio. Para muchos científicos, en cambio, se trata de un objeto histórico extraordinario cuyo origen exacto todavía merece seguir investigándose. Y para otros, la datación por carbono 14 sigue siendo la evidencia más sólida disponible. Quizás, la pregunta más importante nunca fue, ¿es auténtica?, sino otra mucho más profunda. ¿Por qué una simple tela ha logrado enfrentar durante siglos a historiadores, científicos y creyentes? ¿Por qué continúa despertando la curiosidad de millones de personas? Tal vez porque simboliza algo que va más allá de un objeto. Representa la búsqueda humana de respuestas sobre el pasado, la fe y aquello que todavía no comprendemos. Hoy sabemos mucho más que hace 100 años, pero también entendemos que aún existen preguntas sin una respuesta definitiva. Y eso convierte a la Sábana Santa en uno de los mayores enigmas de la historia, no porque haya demostrado un milagro, ni porque haya sido desacreditada por completo, sino porque, después de tantos estudios, sigue invitando al mundo a investigar, debatir y reflexionar. Quizás algún día, una nueva tecnología, un nuevo documento histórico o un descubrimiento inesperado aporte la respuesta que generaciones enteras han buscado. Hasta entonces, la Sábana Santa seguirá siendo uno de los objetos más estudiados, debatidos y misteriosos del planeta. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que realmente envolvió el cuerpo de Jesús? ¿O pensás que se trata de una creación medieval extraordinariamente elaborada? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque en Frecuencia Maldita, cada misterio tiene muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. ¿Has escuchado? Frecuencia Maldita. Algunos misterios se resuelven, y otros permanecen escritos en la historia para siempre.